Ok, ahí estamos. Gracias, doctorita. Muy bien, gracias Marcia por recordármelo. Muy bien, entonces cuando nosotros trabajamos todo un procedimiento clínico en el tratamiento endodóntico, esto involucra que debería tener un éxito con un pronóstico favorable. Sin embargo, pueden haber motivos por el cual no existe el éxito esperado. Hay un fracaso de esta terapia. Entonces, la primera opción en esta situación clínica será el retratamiento. Entonces, ¿qué es el retratamiento? No es más que la desobturación de todo aquello material, de todo aquel material, conos de gutapercha y cemento endodóntico o sellador endodóntico que se presenta en el conducto, ¿no? Ok, vamos a ver acá. Muy bien. Una de las situaciones importantes que tengo que considerar es la causa del fracaso endodóntico. Y esto voy a tener en cuenta principalmente cuando hay una manifestación clínica o cuando hay una situación radiográfica, cuando visualmente en un análisis radiográfico yo identifico ciertas características. Una endodoncia llega a un fracaso cuando hay sintomatología clínica, principalmente sensibilidad a la percusión o a la palpación en fondo de surco. Si después de 3 días que debería haber esa sensibilidad, que es normal, pasa a una semana y la sensibilidad es progresiva, entonces estoy frente a un probable fracaso endodóntico. Pero después de unos meses, un año o de algunos años, incluso se presenta una sensibilidad clínica a la percusión, a la palpación, también estoy frente a un fracaso endodóntico. Entonces, el fracaso endodóntico no siempre se va a dar en periodos cortos, se pueden dar también en periodos largos. Esto va a depender también a largo plazo si la obturación postendodóntica está totalmente restaurada o tiene alguna fístula, perdón, una fisura donde pueda entrar una caries recidiva, ¿no? O una contaminación de la endodoncia. Entonces, la restauración postendodóntica tiene un alto valor clínico, porque si no, la endodoncia que hemos hecho no tiene sentido. Esta se va a manifestar también en el fracaso clínico, la movilidad dentaria, la enfermedad periodontal, que puede estar relacionada a una movilidad dentaria. Tengo que descartar que la pieza que está tratada endodónticamente no tenga bolsas periodontales porque puede camuflarse con un fracaso endodóntico. Entonces estamos hablando de aquellas enfermedades endoperidontales. Las enfermedades endoperidontales son una combinación tanto de una bolsa periodontal que puede contaminar la pulpa o al contrario, una pulpa infectada puede contaminar el ligamento periodontal. Entonces, en esta situación tengo que hacer un diagnóstico diferencial, ya que si hay una combinación de ambas, ambas tienen que ser tratadas. Por una parte, la pulpa dentaria y por otro lado, la terapia endodóntica, ¿no? Y cuando pasa el tiempo, una pieza tratada endodónticamente puede tener cierta movilidad frente a una bolsa periodontal contaminada. Entonces, tengo que verificar este detalle. La presencia de fístula a corto o a largo plazo me está mostrando un fracaso de la endodoncia. Por lo tanto, si hay una fístula, muchas veces la pieza dentaria puede estar sobreerupcionada, generando una oclusión anormal o un dolor clínico por la oclusión. Entonces, es un detalle importante cuando hay presencia de fístula o tumefacción, un aumento de volumen a nivel del periápice que está manifestando un proceso apical agudo, entonces que me muestra un fracaso endodóntico. Entonces acá clínicamente hay varios aspectos que yo considero ante un fracaso endodóntico. Radiográficamente, ¿qué tengo que ver? Si el ligamento periodontal está ensanchado, puede haber lo que nosotros llamamos una reparación del muñón apical,
que genera normalmente una inflamación crónica muy sutil, muy pequeña, de 1 a 2 milímetros de ensanchamiento a nivel apical, que puede mantenerse de manera crónica en los años. Sin embargo, esto no debería manifestar ninguna sintomatología clínica. Entonces, si radiográficamente evidencia un ensanchamiento del ligamento periodontal más de lo habitual o acompañada de una sintomatología clínica, es probable que esté ante un fracaso endodóntico. El aumento del tamaño de la rarefacción ósea, que estamos hablando a nivel del periápice, si he visto una reabsorción ósea por un proceso patológico agudo o crónico, entonces en vez de reparar esa rarefacción ósea, esa reabsorción ósea por algún tipo de proceso fistuloso crónico, en vez de reparar, se mantiene o es más, no ha generado una reparación o al contrario está aumentando en el tamaño, estamos frente a un fracaso endodóntico. Entonces, esto tenemos que ir visualizando solamente cuando comparamos las radiografías de un inicio hasta el control que debería hacerse por más de 2 años a estas piezas que tienen reabsorción ósea por un proceso patológico. Normalmente estas reabsorciones pueden llegar a reparar hasta 2 años después de la terapia endodóntica. Sin embargo, no se presenta con manifestación clínica, o sea, no hay dolor, no hay inflamación, no nada. Entonces está en un proceso reparativo. Si esto no sucede, cuando hago la comparación de una radiografía inicial con una radiografía de control a largo plazo, pues estoy pensando que hay un fracaso endodóntico. Algo que debo ver muy importante en la radiografía es la compactación en el relleno, diré, en el relleno de la obturación, ya que primero he logrado longitud de trabajo, mi longitud de trabajo es aceptable, estamos hablando de aceptable hasta 2 a 3 milímetros por encima de la longitud del CDC, preferentemente si son bios, si son necros debería estar a 0,5 del CDC. Si no hay espacio, si hay una condensación adecuada de los conos de gutapercha, si no hay una sobreextensión del cono de gutapercha o el cemento, o si no hay una subobturación del cono de gutapercha. Entonces, hay varias situaciones radiográficas que ameritan el análisis para ver si estamos llegando a un fracaso o no de una endodoncia, ¿no? Entonces, fíjense aquí, algo que debo tomar en cuenta para desobturar o no, primeramente es la radiografía, ¿no? Ese análisis clínico radiográfico que me está mostrando que sí hay conducto, hay un ensanchamiento del ligamento periodontal que puede o no ser agregado de una lesión o enfermedad periodontal, ¿cierto? Pero cuando veo una subobturación con un conducto visible, de hecho hay un fracaso endodóntico, aunque no manifieste sintomatología. Entonces, pero amerita un recambio de obturación, por ejemplo. Entonces, sí hay que hacer el retratamiento. No puedo asumir como tratamiento adecuado esto que estamos viendo en la radiografía y hacer el recambio de la obturación, pensando que si no le duele, no pasa nada. El paciente puede decirnos, porque usted me ha puesto la obturación, ahora me duele, ahora se ha hinchado, ahora algo me ha hecho, entonces puede echarnos culpas que no corresponden. Entonces, cuando tenemos una situación como la que vemos en la imagen, debo de explicar al paciente cómo está la pieza dentaria y que sí amerita un retratamiento. Se debe considerar la necesidad de la anestesia. Normalmente cuando ya una pieza ha sido tratada endodónticamente no hay sensibilidad. La anestesia puede suprimirse siempre y cuando no hay una molestia con el aislamiento. Estoy hablando de la adaptación de los clamps a nivel del cuello anatómico, ¿no? Entonces, si hay mucha molestia, prefiero yo colocar anestesia. Y segundo, no estoy segura
por ejemplo, en esta imagen, si tengo o no pulpa vital en el tercio apical. Entonces, cuando yo sospecho de que hay algún tipo de vitalidad en la pieza o hago pruebas de vitalidad y la pieza responde, pues de hecho hay que poner una anestesia, ¿no? Luego tengo que considerar los materiales de obturación, ya que tengo que ver cómo voy a retirar estos materiales de obturación, considerando principalmente el hecho de encontrar conos de gutapercha y sellador endodóntico. Cuando se retira la tapadura definitiva, el cemento debajo de la tapadura y accedo a la entrada de los conductos, tengo que verificar en ese momento si son conos de gutapercha los que están en las raíces y no cementos selladores, que alguna vez ha pasado. Hay conductos obturados con cementos selladores, cementos resinosos, y eso es imposible de acceder. Entonces, esa es una variante importante que tiene que ser explicado al paciente porque en ese momento yo digo, no voy a poder hacer el tratamiento. O el retratamiento es para un especialista, para que lo puedan valorar. O el retratamiento de repente amerita además un procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, hay que valorar un poco ese detalle. Nos hemos topado muchas veces con selladores endodónticos y no hay presencia de gutapercha. Eso dificulta muchísimo el retratamiento. Cuando se está haciendo el acceso cameral, muchas veces se tiene que corregir la cirugía de acceso para acceder correctamente a los conductos. A veces en ese procedimiento nos encontramos con un cuarto conducto, o de repente solo han trabajado 2 conductos y falta el tercer conducto. Entonces, hay que tener siempre la mente abierta para ver cuál es la mejor posibilidad de resolver el caso, ¿no? También se tiene que considerar el hecho de elegir una técnica de retratamiento, de desobturación. En este caso, vamos a ir viendo 3 tipos de técnicas que tienen que ver con diferentes aplicaciones para esta desobturación. La desobturación total del conducto radicular no es más que la eliminación completa de todo el material de obturación. No dice de parte del material, de todo. Mucho más si la pieza dentaria ha tenido una lesión periapical, ya que ese conducto está totalmente contaminado, ¿no? Hay que ver si el sellado es suficiente, si hay una sobre o subobturación y si hay un dolor persistente, ¿no? A pesar de tener una endodoncia perfectamente elaborada, puedo tener un fracaso endodóntico, lo que les decía, porque el hueso no tiene sentido de reparación. Entonces, si no hay reparación, es porque la endodoncia no está funcionando en su proceso reparativo, o hay una presencia de fístula, o durante ese procedimiento se ha perdido la obturación provisoria y hay una contaminación de toda la obturación. En esa situación sí hay que hacer retratamiento, ¿no? Y en algún momento yo les decía, más de 2 semanas. Ahora, en las últimas investigaciones que salen sobre cuánto tiempo tarda una bacteria en llegar desde la cámara pulpar hasta el periápice, y se ha determinado que una bacteria puede llegar en todo ese trayecto en 2 días. Así que una endodoncia expuesta por más de 2 días ya debería asumirla como contaminada. Por eso es importante que cuando hago la obturación endodóntica, si coloco un provisorio, tiene que ser por menos de 24 o 48 horas, o sea, por un periodo muy corto. Y si sé que el paciente va a viajar, no va a regresar para su obturación definitiva, es mejor colocar ionómero de vidrio como base cavitaria y luego recién poner un Obtur, rellenando toda la cavidad, ¿no? Entonces, si se sale el Obtur, por lo menos debajo de ella tengo un ionómero de vidrio sellando el conducto. Requisitos previos, ya les había mencionado, si es necesario la anestesia, es indispensable trabajar con aislamiento absoluto, y si es necesario hacer la corrección del acceso o
la trepanación, se dice así, o el acceso a la cámara pulpar, ¿no? Y determinar una técnica de obturación. En la técnica de obturación vamos a ver principalmente tres tipos de desobturación: mecánica, térmica o con ultrasonido, y química. Dentro de la técnica mecánica tenemos la eliminación del material, preferentemente con presas gate o peso, donde tendremos la eliminación del primer tercio cervical casi medio, donde el conducto está totalmente recto. En conductos rectos se puede hacer la desobturación perfectamente con una secuencia de limas 1, 2 o 3 gate, o 1, 2 o 3 peso. Pero a partir de esto se debe utilizar los instrumentos manuales, como son las limas Gestron. Ya teniendo un camino pre-recorrido, la lima Gestron puede ir a intentar lograr la longitud de trabajo y me va a permitir eliminar gran parte de la gutapercha que se encuentran en las paredes. Debo entender que la mayor parte de los retratamientos ya tienen un conducto trabajado a nivel cervical y medio, algunas veces el tercio apical. Entonces tengo que tener cuidado cuál es el objetivo de este retratamiento, porque si no se ha llegado al tercio apical, pues se tiene que intentar llegar a la longitud adecuada, ¿no? Entonces acá se puede combinar las gate y peso con las limas manuales, como son las limas Gestron. Sabemos que las limas Gestron nunca van a entrar a hacer una limpieza mecánica, sino ha entrado primeramente una lima inferior al número al que estoy introduciendo una lima Gestron. ¿Qué quiere decir esto? Que debería trabajar con una lima 20 e introducir una Gestron 15. Si trabajo con una lima K25, debería introducir una Gestron 20. Entonces, de esta manera, yo podría tener la función de la Gestron, que es el limado de las paredes de manera circunferencial, ¿es cierto? También puedo retirar a nivel del tercio cervical y medio con instrumentos como son los espaciadores manuales, que se pueden calentar y se puede introducir dentro del conducto para eliminar. Sin embargo, esto va a depender de cuán amplio sea la entrada del conducto y la presencia de gutapercha en este entorno, ¿no? En esta técnica principalmente se pueden colocar o manejar limas K25 o los escariadores, que tienen espiras mucho más separadas que las limas K, ¿no? Y en una secuencia entre la 20, la 25, la 30. Y luego puedo colocar una lima Gestron número 30 para tratar de eliminar todo el contenido de gutapercha dentro del conducto. Algunas veces se puede colocar dos limas y hacer girar una alrededor de la otra. Entonces eso agarra o atrapa de mejor manera la gutapercha que está dentro del conducto y la va retirando de una manera más eficiente. Por supuesto, durante este procedimiento se tiene que hacer radiografías de control e irrigación, ya que en este procedimiento puedo tener algunos accidentes operatorios, como hacer falsas vías o perforaciones. Por lo tanto, en la medida que voy haciendo la desobturación, tengo que sacar una radiografía con el instrumento puesto para ver hasta dónde estoy entrando y si estoy en la dirección correcta o no. Entonces, eso permite que yo controle bien ese procedimiento. No es fácil, no es sencillo, es un poco moroso. Una terapia de retratamiento cuesta casi el doble de una endodoncia normal. Entonces, dentro de los aranceles del Colegio de Odontólogos es el doble, es súper el doble. Entonces, no debería cobrar lo mismo, ¿no? A ver, se me va a cortar esto en unos segunditos. Voy a finalizar esta sesión e inmediatamente unos 5 minutos espero para que la grabación